Hola, ¿qué tal, queridos televidentes, estimados pacientes diabéticos y no diabéticos? Soy el doctor Luis Alberto Alemán Romero, médico diabetólogo, coordinador de la Clínica de Diabetes del Hospital Metropolitano Vivian Pela. Soy el presidente de la Asociación Nicaragüense de Diabetología y soy el delegado de la Asociación Latinoamericana de Diabetes para Nicaragua. Estamos comenzando nuestro programa Diabetes Hoy, toma el control y cambia tu vida. El día de hoy nosotros vamos a hablar sobre qué es la diabetes. Vamos a hablar sobre cuáles son los factores de riesgo que nos inducen para llegar a ser diabéticos, aquellos factores no modificables, los factores modificables. Vamos a hablar sobre la sintomatología, vamos a hablar sobre las complicaciones que tiene esta enfermedad. Vamos a hablar un poco, ¿verdad?, en algunas recomendaciones sobre cómo debe tratarse el paciente diabético en cuanto se refiere a su educación, a su ejercicio, a su dieta, a su fármaco. Nosotros vamos a tener el día de hoy al doctor Manuel Tercero como invitado especial, médico diabetólogo acreditado en el Hospital Metropolitano Vivian Pela, para que nos hable ampliamente sobre este tema. Y recordándoles a todos ustedes, ¿verdad?, que este es un programa que va a ser continuo, donde nosotros vamos a educar a nuestra población y a todos ustedes televidentes, porque hay un refrán chino que dice que aquel paciente diabético que más sabe de su enfermedad es el que más vive. A continuación vamos a tener al doctor Manuel Tercero. Continuamos con nuestro programa Diabetes Hoy, toma el control y cambia tu vida. Continuaremos con nuestro programa hablando un poquito de historia de diabetes. Debo referirme que esta es una enfermedad que se conocen datos desde el siglo II, donde al menos se conocían 2 casos de pacientes que orinaban mucho y perdían su musculatura. Si nos damos cuenta, desde el siglo II hasta nuestra fecha, los síntomas siguen siendo los mismos, porque ustedes sabrán, y muchos vecinos de ustedes dicen, estás orinando mucho, sos un diabético. Es un dato que nuestra población, que nuestros pacientes saben que orinar mucho, ellos lo relacionan con que sos un paciente diabético. Vamos a presentarles al doctor Manuel Tercero, médico diabetólogo acreditado en el Hospital Metropolitano Vivian Pela, para que nos exprese o nos platique o nos dé a conocer o nos enseñe cómo es la enfermedad, cómo podemos prevenirla, que nos diga cuáles son estos síntomas, cuáles son estas complicaciones. Muy buenas, queridísimo amigo Tercero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias por la invitación y te agradezco la oportunidad para que conversemos con nuestros televidentes acerca de esta enfermedad tan importante hoy en día y de la cual, como ya mencionabas vos, hay registros históricos acerca de esta enfermedad. ¿Qué le podés decir a nuestros televidentes sobre qué es la diabetes? Ok, la diabetes es una de las enfermedades endocrinometabólicas más comunes en la actualidad, que se caracteriza por niveles altos de azúcar en sangre de manera continua o persistente, los cuales te van a provocar de que esta persona, como ya mencionaba, presente algunos síntomas clásicos, las famosas 4P, que puede ser tomar mucha sed, lo cual se denomina polidixia, orinar mucho, ya que es la poliuria. Estas personas experimentan pérdida de peso, ¿verdad? Vamos a tener también que estas personas van a tener una constante necesidad de estar comiendo, lo cual se llama polifagia, pero también pueden haber otros síntomas como visión borrosa, dolor de cabeza, entumecimiento de las manos, hormigueo, que son parte del cortejo de los síntomas clásicos. Pero lo más importante, Luis, es de que una buena parte de estos pacientes son asintomáticos, es decir, no van a expresar, no van a tener ningún síntoma y de manera casual o fortuita por un examen de laboratorio, un procedimiento dental o cualquier otro procedimiento, tal vez intempestivo, de emergencia, se dan cuenta que son pacientes diabéticos. En este tipo de pacientes es importante el factor hereditario. Anteriormente considerábamos el factor hereditario como un factor para poder desarrollar diabetes, pero en la actualidad no es quizás el que tenga mayor peso, porque está
viéndose de que lo más importante hoy en día son los factores de riesgo, y esos factores de riesgo tienen que ver con los estilos de vida que nosotros tenemos. En primer lugar, los alimentos que nosotros consumimos, el exceso de comida chatarra, llámese gaseosa, hamburguesas, pizza, mucha fritanga, la falta de hacer ejercicio o actividad física de manera rutinaria, cotidiana, el poder alimentarnos de una forma más saludable, está propiciando de que la población aumente de peso. Y este aumento de peso trae consigo de que nuestro páncreas, que es el encargado de producir insulina, comience a desgastarse de una forma más rápida, más acelerada. Y esto te conlleva la obesidad como tal, no solamente a poder padecer de diabetes, sino de enfermedades cardiovasculares, llámese hipertensión arterial, llámese riesgo de enfermedad de infarto agudo del miocardio o de derrame cerebral, como popularmente la población lo conoce, o otro tipo de enfermedades. Debe ser muy importante aclararle a nuestros televidentes que existen factores que yo no puedo modificar y existen factores de riesgo que yo puedo modificar. Como por ejemplo, ya hablaste de la herencia. Definitivamente, si en la familia existe algún paciente diabético, desde ahí ya esta familia corre el riesgo de que los miembros de la familia pueden ser diabéticos. Otro factor, y eso no lo puedo cambiar, ¿verdad? Eso ya es un factor que está pegado en la familia. Otro factor es ser indio. El gen hereditario de ser, para ser diabético es exquisito para los indios. Desde los indios primas de Estados Unidos hasta la Patagonia, los índices de diabetes son altísimos. Es otro factor que yo no puedo cambiar. Otro factor que no se puede cambiar es aquella mujer embarazada que tiene un producto de más de 4 kilos. O sea que cuando nace el niño, la familia dice, oye, está gordito, está lindo, pero no saben que ese riesgo es para la mamá que tuvo ese niño. Que en los próximos años, esa mujer, si no se cuida, va a ser una mujer diabética. Tenemos esos factores que yo no los puedo cambiar, pero existen factores, como estás diciendo vos, que puedo cambiarlo y que influyen mucho para un paciente diabético, como la obesidad, el sobrepeso, la presión arterial alta, los triglicéridos elevados, el colesterol bueno, bajísimo, o el colesterol malo, elevado. Otros factores que influyen para los pacientes diabéticos es el tabaquismo, el alcoholismo, ¿verdad? La falta de ejercicio. Entonces, todos estos factores que yo mencioné ahorita influyen para que yo, o si soy un paciente prediabético, me retarde la aparición o tener unos buenos controles. Ahora, mencionaba algo muy importante ahorita, Luis, la palabra prediabético, lo cual es un concepto, ¿verdad?, que la población tiene que manejar. Existen criterios bien definidos para poder decir que una persona es diabética, y uno de ellos es de que una glucosa en ayuna sea mayor o igual a 126 miligramos de azúcar, ¿verdad?, en 2 pruebas consecutivas, una glucosa postprandial a las 2 horas con una carga oral de 75 gramos de glucosa sea mayor, ¿verdad?, o igual a 200, y que tenga una hemoglobina glucosilada mayor o igual ya a 6.5. Ya es un paciente que reúne esos criterios para ser diabético. Pero ¿qué pasa con aquellos pacientes diabéticos que en una glucosa en ayuna, cuando lo normal es menos de 100, no está en ese rango, sino que puede estar entre 101 y 125? ¿Qué sucede con este paciente? Esos pacientes es lo que nosotros denominamos pacientes prediabéticos, y son pacientes que tenés que intervenir de forma muy eficiente, muy agresiva, pudiéramos decir, primero para prevenir el desarrollo de la enfermedad, y segundo porque recordar que es en esa etapa de prediabético cuando las complicaciones microvasculares, que son las que te van a provocar la ceguera, los daños renales, la nefropatía diabética, el inicio de la neuropatía diabética, es decir, la pérdida de la sensibilidad, el alto riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular o derrame, es ahí cuando vos tenés que incidir a través de la dieta saludable y el ejercicio. Entonces recordemos de que hay pacientes que no son diabéticos, pacientes que son prediabéticos y los pacientes diabéticos como tal. Ahora, yo creo que sería importante que mencionara por qué es tan grave esta enfermedad y cómo estamos en este país estadísticamente. Antes de contestarte o ampliar esa pregunta, yo quisiera que nuestros televidentes aprendan cuáles son los valores normales que deben de tener de glucosa. O sea, todo paciente diabético
debe tener su glucosa en ayuna menos de 126. 2 horas después, ya sea del desayuno, del almuerzo o de la cena, deben de tener un máximo de 140 miligramos por decilitro. O sea, es diferente el valor de la glucosa en ayuna al valor de la glucosa después de las comidas. Y si yo, como paciente diabético, tengo la curiosidad de ver con cuánto me voy a dormir, yo debo de irme a dormir, y me hago mi examen, mi glucómetro, y debo de tener 140 miligramos al dormir. Eso hace, si yo tengo esos controles, yo estoy muy bien en mi diabetes. Estadísticamente, hablando de los datos estadísticos, aquí en Nicaragua, en el 2010 existe un estudio de la Organización Mundial de la Salud que se llama Estudio Candy. Habla de que que el año 2010 el 12% de la población nicaragüense es diabética. Sí. ¿Verdad? Y si no me equivoco, una prevalencia que anda, ¿no? Una incidencia, que eso quiere decir cuáles son los prediabéticos. Existe alrededor del 11%. Y si nosotros sumamos eso, estamos hablando de un 23% de la población nicaragüense que está afectada con la diabetes. Es ahí la gravedad de este problema. Es ahí donde debemos de tomar medidas educativas, principalmente para usted, querido televidente. Si usted aprende a manejar su enfermedad, va a vivir más tiempo, porque la educación es fundamental en esto. Ahora, ¿estamos claros? Claro que sí. Ahora, otra parte de los datos estadísticos, y cabe mencionar, es que probablemente hace 5 años la diabetes mellito ocupaba quizás el 3er lugar como causa de muerte de todos los nicaragüenses. Hoy en día ocupa el 2º lugar, pero si revisamos todos esos pacientes o todas las personas nicaragüenses que han fallecido, llámese derrame, llámese infarto, vamos a encontrar asociada en la mayoría de los casos que son diabéticos. A mí me gustaría que hablaras de eso que estás hablando. ¿Cuáles son las complicaciones que tienen estos pacientes? Las complicaciones más comunes que va a tener el paciente diabético, la neuropatía diabética periférica. ¿Qué es eso? Es la pérdida de la sensibilidad a nivel de ambos miembros inferiores, a los pies. La persona te lo puede expresar como sensación de hormigueo, calambre, corrientes eléctricas, puede haber dolor, entumecimiento de manera completa. ¿Y cuál es la importancia de la neuropatía diabética? Es de que al perder la sensibilidad, la persona, en este caso el diabético, no va a percibir si anda una piedrita en el zapato, no va a percibir una chimadura, no va a percibir si se ha ocurrido una lesión. Entonces ese mecanismo de defensa lo tiene perdido el paciente diabético, y estas lesiones son las que posteriormente se te infectan, te genera el pie diabético, que en una buena parte de los casos pueden terminar en amputación, ¿ya? Ahora, a la par de la neuropatía vienen los problemas circulatorios periféricos, problemas de mala circulación, que esto viene a complicar aún más el problema del pie diabético. Otra de las complicaciones es la famosa nefropatía, es decir, la lesión a nivel de los riñones. No hablamos de infecciones, porque el paciente suele confundirse que cuando hablamos de afectación o lesión es infección. No, es el mal funcionamiento a nivel renal, que terminan en insuficiencia renal, y estos pacientes van a requerir en un determinado momento la diálisis. Otra de las complicaciones es el alto riesgo que van a tener estos pacientes de enfermedades coronarias y cardiovasculares. Un paciente diabético es equivalente a una persona que ya tuvo un infarto. Entonces, el paciente diabético tiene que tomar muy en serio cuando se le está informando que es un paciente diabético. Otra de las complicaciones más frecuentes que podemos encontrar es la retinopatía diabética, que al final desemboca en la ceguera, es decir, los pacientes pierden la vista. Y ya no digamos pues los daños a nivel cerebral, como son los accidentes cerebrovasculares, o que la gente conoce popularmente como derrame, que te puede traer consigo secuelas. Algo muy importante, Luis, es de que en el caso de los hombres, en el 20% se va a presentar antes de ser diabético, pueden ser prediabéticos, van a presentar en un 20% disfunción sexual eréctil. Y esto es lo que hoy conocemos en la actualidad como la enfermedad coronaria por debajo de la cintura para los hombres. Entonces, un hombre que tenga disfunción sexual eréctil, hay que investigar enfermedad coronaria y hay que investigar también la presencia de diabetes. Y si a eso le sumamos de que puede ser una persona con sobrepeso, que tiene factores hereditarios, como mencionabas vos, papá o hermanos que son diabéticos, que tiene problemas de colesterol o de triglicéridos, estamos obligados
hacer esa pregunta siempre y a investigarlo. Esto quiere decir, ¿verdad?, que el paciente diabético tiene complicaciones neurológicas, de los ojos, cardíacas, de los riñones, de los pies, ¿verdad? Así es. Ok, entonces nosotros vamos a tener esa educación con cada médico subespecialista que nos va a hablar de esas complicaciones. Entonces en nuestro programa vamos a traer nosotros, por ejemplo, a una oftalmóloga, vamos a traer a un cardiólogo, vamos a traer a un ortopedista, vamos a traer a una cirujana vascular, vamos a tener aquí al infectólogo, ¿verdad? Porque se nos pasó a hablar, ¿verdad?, que el paciente diabético tiene complicaciones muy serias con las infecciones, que así como tiene la sintomatología, que mucha sed, que mucha hambre, que mucha orina, que tiene pérdida de peso, también estos pacientes tienen una complicación con las infecciones. Por ejemplo, si se hacen una herida, tarda más tiempo en curar la herida y son más propensos a padecer de procesos infecciosos, ¿verdad? Ahora, otra cosa también que se nos escapaba, Luis, es de que el paciente diabético es un paciente que va a padecer de enfermedades periodontales, es decir, problemas dentales. Y eso es una enfermedad muy frecuente y que en la mayoría de los casos como médicos no solemos investigar o buscar. Ok, entonces yo vuelvo nuevamente a decirle a nuestros televidentes, nuestro programa Diabetes Hoy, toma el control y cambia tu vida, de eso se va a tratar, de que aprendamos a evitar estas complicaciones que tiene nuestra enfermedad. Continuamos con nuestro programa Diabetes Hoy, toma el control, cambia tu vida. Vamos a continuar hablando un poco sobre las recomendaciones. Doctor Manuel III, ¿qué me puede decir usted, bueno, no a mí, sino a nuestros televidentes, ¿verdad?, sobre qué les recomienda usted, ¿verdad?, para que logren mantener un buen control sobre esta enfermedad? Esto es muy importante. El buen control del paciente diabético reposa o recae sobre 4 pilares fundamentales. El primero, la alimentación saludable o dieta, que la vamos a aclarar rápidamente. El concepto de dieta es un concepto que la mayoría de la población tiene de manera errada. Entienden por dieta dejar de comer o suprimir un tiempo de comida. Y la verdad que el concepto de dieta no es eso. Dieta es saber lo que yo voy a comer, en qué cantidad lo voy a comer, en qué proporción, ¿verdad?, de qué forma lo voy a elaborar y cuántas veces voy a comer. En eso consiste el concepto de dieta. La dieta de un paciente diabético, ¿verdad?, es una dieta en la cual tiene que ser balanceada, ¿verdad?, que le proporcione la suficiente cantidad de carbohidratos que no nos vayan a provocar un aumento de los niveles de glucosa. Entonces, el primer pilar fundamental es una alimentación saludable y balanceada. Segundo, el ejercicio, la actividad física que tiene que realizar el paciente diabético, y lo más sencillo es la caminata que debe de realizar por lo menos 3 veces a la semana. Lo ideal sería que lo haga todos los días, media hora de manera continua. El ejercicio de 30 minutos consiste que los primeros 10 minutos es de calistenia, es decir, comenzás con una caminata paulatina que vas a ir aumentando la velocidad gradualmente y posteriormente cuando ya sintas las palpitaciones del corazón aquí en el cuello, como dice la gente, sostener ese ritmo, esa velocidad por 10 minutos, como que te van siguiendo, como que te quieren asaltar. No es que le estemos deseando que los asalten, ¿verdad? Ya una vez que completé esos 10 minutos, tenés otros 10 minutos para bajar la velocidad y volver a tu estado normal. Haciendo eso todos los días, el ejercicio cardiovascular ya lo lograste. El tercer pilar fundamental es la educación, Luis, y es lo que estamos haciendo hoy. El paciente que mejor vive, el paciente que mejor logra el control de esta enfermedad es el paciente que tiene más educación. Entonces los invitamos a todos los televidentes a que continúen siempre sintonizando este programa donde van a encontrar charlas muy importantes y orientaciones muy específicas. Y la otra recomendación, sin lugar a duda, es el cumplimiento de la medicación. Eso es muy importante, seguir al pie de la letra la forma en que se va a administrar la insulina para aquellos que utilizan insulina, la forma en que se van a tomar los medicamentos orales, sean antidiabéticos, sean antihipertensivos o de cualquier otra índole para tratar alguna complicación y estar siempre en las manos y en el seguimiento continuo del médico diabetólogo. Algo muy importante es que dentro de esta atención médica
el paciente diabético no es un paciente exclusivo del paciente diabético, del médico diabetólogo. El médico diabetólogo pudiéramos decir que es el médico que encausa al paciente diabético en qué momento tiene que ir con el nefrólogo, con el cardiólogo, con el neurólogo, con el ortopedista, con el infectólogo. Lo que quiero decir es que el paciente diabético cae en un grupo multidisciplinario, es decir, donde intervienen muchos médicos en diferentes momentos del transcurso de la enfermedad. Aquí habría que profundizar un poquito más en tus recomendaciones. A manera general, ¿verdad? Estos 4 puntos que acabas de señalar, ¿verdad? Lo que es una buena alimentación, lo que es el ejercicio. Yo quisiera profundizar un poquito más sobre el ejercicio, ¿verdad? Y que el televidente debe estar bien claro. La medicina tiene que ser por evidencia. Claro. Si el paciente comienza a hacer su ejercicio, a caminar 30 minutos diarios, y que lo lograse hacer de lunes a viernes, ellos pueden comprobar, te haces el examen de glucosa el día lunes, vas a comenzar a caminar el día lunes, te haces tu examen, y te amaneció la glucosa en 180. Pero si vos haces lunes, martes, miércoles, tengan la plena seguridad que el día jueves, al hacerte tu glucosa en ayuna, antes del ejercicio, ya tu azúcar no anda en 180. El hacer el ejercicio, y lo digo yo para que vean que vale la pena hacer el ejercicio, son 40 puntos, de 30 a 40 puntos menos en tu glucosa. O sea, tiene un beneficio tremendo hacer el ejercicio porque te va a bajar el azúcar de 30 a 40 puntos. O sea, y esa es una evidencia que lo puede hacer el paciente. O sea, que no es cuento, es una realidad. Así es, eso es cierto. Y algo también, Luis, que se me escapaba, es de que en pacientes diabéticos que anden descontrolados, es decir, que anden una glucosa por encima de 200, no es recomendable que hagan la actividad física. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque te expone a presentar un evento coronario, es decir, un infarto, tenés un riesgo. Correcto, pero además el cuerpo te demanda más azúcar. Exactamente. Y acordate que nosotros estamos también produciendo glucosa hepática. Así es. O sea, ese es otro rollo, pues hay que explicarle a la población, a nuestros pacientes, a nuestros televidentes, qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo. Porque yo puedo mandar a un paciente a dieta o a una mejor alimentación, le amarras la boca, pero el azúcar sigue elevada. ¿Qué es lo que está pasando con este paciente? Entonces, dentro de las recomendaciones, la educación es fundamental. Yo debo decirle, ¿verdad?, que nuestro cuerpo produce glucosa hepática. Es correcto. Y nuestro páncreas produce diferentes sustancias, no solamente la insulina, sino existe otra sustancia que se llama glucagón, que entre más alto tengo eso yo, más glucosa hepática tengo. Entonces, todo esto tiene que ir armándose el paquete, que el paciente vaya aprendiendo su educación para ir disminuyendo su azúcar, ¿verdad? Dentro de las recomendaciones, sí, a mí me gustaría que nos dijera qué recomendaciones especiales debe tener un paciente que tiene neuropatía diabética. Ok. Antes de pasar a las recomendaciones para el paciente con neuropatía diabética, también el momento en que va a hacer el ejercicio el paciente. Es más recomendado que la caminata o la actividad física la realice por la tarde y no por la mañana. Y esto por una sencilla razón. Si lo haces por la mañana, el cuerpo está frío, venís de 8 horas de inactividad. Por lo general, la temperatura ambiente es más baja por las mañanas. Entonces, ya por la tarde, ya venís de una actividad cotidiana, diaria, podemos decir que el cuerpo tiene cierto calor, ya está predispuesto, ya está preparado para la actividad física. Ahora, ¿cuál sería la recomendación para un paciente con neuropatía diabética? Primero, el buen corte de las uñas. El corte de las uñas tiene que ser de una manera recta, no tiene que ser angulada de los extremos, porque esto te va a provocar de que esos extremos se entierre la uña y es lo que te origina las uñas encarnadas que posteriormente se infectan. Segundo, el calzado. El calzado de un paciente diabético tiene que ser suave, tiene que ser cómodo, no tiene que ser apretado. La punta de los zapatos que no sea en forma cerrada de esta manera, sino que sea a manera de una U, ¿verdad?, que permita el espacio suficiente de los dedos, ya que no estén apretados. Lo otro es la costura que puedan tener estos zapatos por dentro, una plantilla cómoda, revisar a diario el zapato, el calzado con la manito, ya, porque podés tener neuropatía diabética, pérdida de la sensibilidad en los pies, pero tu mano te permite explorar, examinar el zapato en busca
de insectos, de piedra o de algún objeto que te pueda lesionar. Yo te quisiera hacer 2 preguntas o 3 preguntas rapidísimas. Dígame. Que el paciente diabético mucho pregunta. Sí. ¿Qué es con la Coca-Cola, con la Pepsi-Cola o con la gaseosa? ¿Qué es? ¿Pueden tomarla o no pueden? Eventualmente no las pueden tomar, ya, porque son bebidas con un alto contenido de carbohidratos. Y una de las recomendaciones es evitar las comidas chatarras. Y dentro de las comidas chatarras van todas estas bebidas, llámese gaseosas por no citar marcas, bebidas hidratantes con sabor, no son recomendadas que los pacientes diabéticos las consuman. Es más, eso de decir bebidas light, la verdad es que eso es un concepto solamente de propaganda para creer o hacer creer a las personas de que estás consumiendo un alimento o una bebida baja en calorías. Para un paciente diabético eso no es recomendable. ¿Y qué opinas del jugo de naranja? El jugo de naranja, bueno, lo puede consumir el paciente diabético, siempre y cuando tenga un buen control de los niveles de azúcar, que sea en una proporción, ¿verdad?, la mitad de un vaso. No puede ser de manera cotidiana, es decir, todos los días en el desayuno, porque el jugo de naranja suele elevarte rápidamente los niveles de azúcar. Por lo general, un paciente diabético que te experimenta hipoglicemia es una de las mejores recomendaciones para subir el azúcar en esos momentos. Un vaso de jugo de naranja o una taza de jugo de naranja. Yo quisiera al querido televidente informarle, ¿verdad?, que el jugo de naranja, un vasito de unos 200 cc, equivale a que yo me coma 5 caramelos. ¿Okay? Exactamente. Estamos de acuerdo, si estás controlado, tomarlo. Pero lo más recomendable, quitarte el jugo de naranja. Así es. ¿Estamos claros? Eso es muy importante. O sea que el jugo de naranja en este momento, todos ustedes, si no lo sabían, ya lo saben. De eso se trata nuestro programa, de ir educándolos. Ahora, algo muy importante, Luis, es tomar el jugo de naranja y otra cosa es comer la naranja. ¿Ya? Claro, porque claro. las cantidades son diferentes. Ya, el paciente diabético puede comerse una naranja como parte de la merienda, ¿ya? Okay. Pero muy diferente va a ser, como mencionabas vos, tomarse el vaso o la mitad del jugo de naranja. O sea, yo quisiera concluir el programa, de verdad, con dando la siguiente recomendación. Las frutas deben de comerse y no tomarse en jugo. Así Hay es. que evitarlo al máximo, tomarse el jugo y comérselo. Y para concluir quisiera pues despedirme del doctor Tercero. Muchas gracias por tu participación y tratar de invitarte, invitarte para un siguiente programa donde hablemos de los mitos en la diabetes. Perfecto. O sea, en Claro términos que sí. generales, ¿verdad? E irnos preparando para que hablemos del mito de la insulina, que es uno de los mitos más grandes que tiene la diabetes. Claro, será un honor poderte acompañar nuevamente, siempre a la orden. Okay, muchas gracias. Y a ustedes, queridos televidentes, los invitamos, ¿verdad?, a estar pendientes en el siguiente programa que vamos a tener nosotros. Vamos a hablar con una nutricionista para que hablemos de alimentación saludable y nos quitemos de la mente lo que es dieta, porque cuando hablamos de dieta, como que todo el mundo se echa para atrás. Aquí lo que tenemos que ver es una alimentación saludable, cómo comer mejor. El paciente diabético puede comer de todo. Lo que es aprender qué es lo que debo de comer. Así que nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.